As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás tú? ¿No? Creo que después de esta jornada a España le interesa más saber cómo está Javier Aznar. ¿Cómo está Javier Aznar? Jornada complicada para tener un podcast de fútbol, ¿verdad? Los árbitros, Enrique, vamos a tener que hablar de ellos a nuestro pesar. No es que nosotros nos prodiguemos muchísimo hablando del tema. Ya hemos dicho que bastante protagonismo a veces se les da, que no nos gusta, pero yo creo que esta jornada ha quedado muy marcada por el tema arbitral. Sí, nueva jornada de gloria arbitral, ¿no? Esto se ha convertido el fútbol un poco con el VAR, ¿no? Es que cada vez van a ser más protagonistas y, insisto, está feo que lo diga, pero os lo dije. O sea, os lo dije hace años con esto del VAR. Yo, por ver la parte positiva, Javier, estamos aprendiendo palabras, ¿no? O sea, palabras que nadie usaba hasta hace unos meses. Por ejemplo, residual. Ahora, mi hijo de 8 años ve un pisotón de esos después de chutar y dice, papá, residual. Eso es residual. Y digo, pero ¿tú cómo sabes esto? ¿No? O fronterizo, ¿no? O sea, fronterizo se decía más antes que ahora. Estamos aprendiendo inglés incluso, ¿no? Gracias a Jude Bellingham, y eso es la parte positiva que puedo decir, porque me da una pereza increíble, como sabes. O sea, es la única cosa que me quita las ganas de ver fútbol. Siempre han sido los árbitros y ahora es el árbitro y el árbitro, ¿no? Con el VAR. Y he llegado a un punto ya que yo pienso a veces, me acuerdo mucho de ti, Javier, porque pienso, si no tuviera que hablar luego con Javier de fútbol y me pagaran por ello, además, claro, no vería prácticamente partidos de la Liga, cero. Y los de mi equipo, porque, bueno, aún estoy a tiempo de aficionar a mi hijo a otra cosa, ¿no? A llevarlo por otro camino, y porque acaba con mi ilusión por el fútbol, por mi inocencia, Javier. No es fácil esto. No es fácil acabar con eso, con tu inocencia, pero es que yo creo que es una sensación compartida y generalizada, que creo que el fútbol tiene un problema serio de imagen, sobre todo el fútbol español, te hablo, en cuanto a sensaciones muy desagradables, ¿no? Aficiones hostiles con los árbitros, haciendo papelones, ultras parando partidos, jugadores histriónicos y sobreactuados, y así un montón se va haciendo grande la bola de nieve y llega un momento en el que es que deja de ser divertido, ¿no? Tiene tanta importancia ya la decisión de los árbitros, y el otro día creo que tenía razón, escribió un artículo de Santiago Segurola en el AS y decía, lo más grave de esto es que cuanto peor, mejor para los intereses de su industria. Y es verdad, porque llegará un momento en el que meterán a un árbitro más a modo de intermediario entre el VAR y el no sé qué, o se inventarán una nueva figura para intentar dirimir irá engordando la presencia de los árbitros hasta que haya casi más árbitros que miembros de un equipo de fútbol del 11 casi, ¿no? Porque ahora hay hasta 7 miembros casi de árbitros repartidos, ¿no? Y la solución, pues, se está demostrando. Yo soy partidario del VAR en cuanto a que dejaría de haber problemas de fuera de juego y demás, pero luego es que ha entrado en una deriva. Sí, se está comprobando, vamos.
O sea, sobre el papel no está mal la idea. Creo que, de hecho, ahora cuando ves un partido de Copa del Rey y demás, a veces hasta lo echas de menos, ¿no? Cuando no había VAR. Ya, pero es que, o ves es que sobre el papel puedes pensar, el comunismo libertario no está mal. O la versión española de Cheers, ¿no? De la serie, sobre el papel está bien, Sí, pero en la práctica hay muchas ideas buenas en la austeridad de la humanidad que en la práctica luego no funcionan, ¿no? Y yo creo que el VAR podemos incluirla ya en ese claro, cajón. porque aparte, y es verdad que porque sobre todo no funcionan porque hay otros que se lucran de ellos. O sea, hay otros que de repente ven ahí donde hay una solución, ellos ven una solución para sus problemas, ¿no? O para su bolsillo, ¿no? Que dicen, pues mira, si yo meto aquí, intervengo más, que haya más figuras, tal, ¿no? y toca más para nosotros, para nuestro gremio, lo que sea. Y la situación es dramática, porque es que son unos partidos, son un tostón, todo el día con la polémica arbitral, todo el día una sensación de desconfianza y de, pues sí, de manipulación. Y es que, insisto, no te hablo de ni un color ni otro, es que, No, es que da igual que sea un Leganés Alavés, es terrible. que o sea, es una Madrid o el Barça Rayo, o sea, es una jornada gloriosa. Y, como hemos comentado alguna vez, el VAR, el problema para mí mayor que tiene, entre otros muchos, que no insistiré en ellos, es que atenta contra la credibilidad, porque cualquier aficionado de cualquier equipo a estas alturas guarda en la memoria acciones que un día no se revisan y otro día sí que se revisan, ¿no? Entonces ese es el quid de la cuestión, ¿no? O sea, Sí. por ejemplo, si hoy te ponen a ti en el bar en Montjuic, si quieres, no pitas el penalti del Barça, pitas 2 penaltis al Rayo por agarrones y das el gol que anulan por fuera de juego. Y del 1-0 se pasa al 0-3, simplemente porque hemos puesto a Javier Aznar ahí un rato. Que habría sido el caso, y te lo puedo garantizar, se habría ido el Rayo Vallecano con un 0-4 de Montjuic bastante sólido. A mí no te gustaría un día pero probar la experiencia del VAR, ¿no? O sea, que aunque fuera en un partido amistoso, que nos dejaran estar ahí un rato parando, porque dices, no, el fuera de juego se acaba la polémica, no, pero parando en el frame, que mira, en este frame, en esta décima de segundos fuera de juego, en la anterior o en la siguiente ya no, ¿no? Jugar con eso. A mí me gustaría un día que en un parque de atracciones o algo, que pongan una atracción que sea el VAR, ¿no? A ver cómo vivir la experiencia. Sí, porque ha sido, como decimos, un buen papelón de los árbitros, empezando por el partido más reciente que hemos visto esta noche en Montjuic, el Rayo Vallecano-Barça o Barça-Rayo Vallecano, que, bueno, pues lo que decías, han decidido pitar ese penalti a Íñigo Martínez, pero sobre todo han dejado de pitar otros penaltis muy similares o incluso más claros. Y bueno, eso es ya es raro, ¿no? O sea, es raro en cuanto a que lo que dices, en qué momento deciden intervenir, en qué momento no, comparan, no, pero luego el fuera de juego también ha parecido salvaje el que han pitado al Rayo Vallecano. O sea, no. Y yo soy muy estricto con eso, cuando interviene el delantero de alguna manera molesta al portero o algo así, pero en este caso yo creo que Íñigo Martínez va por él, prácticamente, no. Sí, pero lo que te digo, si tú quieres pitar algo, gracias al VAR puedes pitar lo que quieras, es fantástico. O sea, has hablado del artículo de Segurola, que decía de cuanto peor es mejor para ellos, y yo lo noto en que yo nunca he sabido tantos nombres de árbitros, o sea, nunca he relacionado tantos nombres con rostros, claro, ¿no? Con personas que me parecían populares. Sí. Y de hecho, el otro día me llamó la atención que estaba viendo álbums de cromos viejos que tenía por casa, y ya no sé si eran en el del Mundial de México 86 o en la Eurocopa del 88, salían los árbitros, había cromos de árbitros al final, y digo, esto va a pasar ahora en breve. O sea, el siguiente paso es que salgan los árbitros en los cromos y que los niños tengan sus... En el FIFA y en el Pro, que te los puedas elegir. Hombre, eso molaría, ¿eh? Te haces un Negreira ahí en el FIFA, ¿no? Y que tú lo manejes, ¿no? Ostras, esto no se ha hecho nunca un videojuego que tú puedas ser el árbitro, ¿no?
y liarla, lo que quieras, que te vayan a protestar, ¿no? Y que si fuck off y fuck you y tal, pues otra idea de negocio que regalamos, Javier, a la humanidad. Seguro que hay un videojuego ¿Sí? de algún... Los japoneses para esto son bastante frikis. Seguro que se inventaron un videojuego en el que podías ser el árbitro tú. O sea, seguro, vamos, no tengo... Yo tenía uno, me acuerdo, para la Play, que se llamaba Líbero Grande, que era bastante... Fue bastante pionero, porque era que tú solo podías... O sea, tú solo eras un jugador del equipo. O sea, tú eras el líbero y jugabas como un poco lo de Beckenbauer. Jugabas ahí organizando el equipo, pero no podías intervenir en el resto del partido. Eso, había un modo de juego del FIFA, era un poco carrera tuya, ¿no? Y manejabas solo a un jugador, Sí. que eras tú, realmente. Y a lo mejor te decían, en este partido tienes que hacer 3 chuts a puerta, un gol y 2 faltas, ¿no? Entonces tenías como deberes en cada partido, que ya... En mi caso solo jugaba eso cuando ya estaba tan aburrido de jugar normal que decía, ¿qué hago? ¿Hago algo útil con mi vida? Que ya voy a cumplir 30 años dentro de poco tiempo, o juego a esto toda la noche hasta que amanezca. Y obviamente pues al final avancé mucho en el modo carrera del FIFA 2009, parece, Javier. Pero además de dar esta idea de videojuegos de árbitros, yo tengo una propuesta, Javier. Tengo una propuesta porque estoy viendo a España sufrir y yo no quiero ver a España sufrir. España me duele. Me duele España, me duele muchas cosas, ya sabes, Javier. Y tengo una idea que creo que puede solucionar todo esta movida con los árbitros, Javier. La idea no consiste en ponerme a mí de árbitro, que yo solucionaría así un montón de problemas en el mundo en diferentes ámbitos, poniéndome a mí. O sea, me considero una persona muy capaz para resolver conflictos. Sino sustituir a los árbitros, o sea, todos los árbitros conocidos fuera, y sustituirlos por gente respetada en este país, ¿vale? Por ejemplo, todos los que hayan anunciado natillas, que tienen esa consideración, también el elenco completo de Operación Triunfo 1 o de La Casa de los Líos, ¿no? En tu caso, gente así, ¿no? Que no sé si esto le ves futuro a esto, que la gente se vaya reciclando como árbitro. Y si esto ya no funciona, tengo una idea desesperada, bueno, no desesperada, sino quizá un poco más extrema, que sería la Guardia Civil. A ver, la Guardia Civil, la benemérita, o sea, que los nuevos árbitros fueran guardias civiles, ¿no? Un poco ahí. Que esto puede sonar a risa, pero resulta que yo tengo un amigo que es guardia civil, Javier, porque hay que tener amigos de todo tipo, Jaume, que me envió hace poco una noticia que del año 96, en la que en un partido habían anulado un gol a instancias de la Guardia Civil. ¿Te parece esto, Javier? Esto no sé si... Es como casi lo de Tejero. Sí, parece la típica... Había una película española que iba un poco de un árbitro, ¿no? O algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Aquilino juez de línea, ¿no? Esa, pues no sé si sería algo así, pero la noticia es de marzo de 1996 y ahora mismo en mi casa acabo de hacer una cosa muy asquerosa porque no sé por qué, pero no puedo ampliar la captura y me he quitado las gafas de ver de lejos para poder ver la pantalla del móvil. No, esto ya es una cosa... Matías juez de línea, perdona, no Aquilino. Matías, ¿cómo habías dicho tú? Aquilino, es que había otra que era parecido. Era Aquilino Panivino. No, había otra, o Atilano, ¿no? Atilano, no sé qué. Atilano, sí, es que el caso es que cuando me lo has dicho me ha sonado verosímil. No, era Atilano presidente, es que era como del mismo director, creo, o algo así. Sí, pues, lo ves, era una trilogía, era Justino, un asesino de tercera edad, Matías, juez de línea, y Atilano presidente, que eran lo dirigía La Cuadrilla, que es la trilogía España por la puerta atrás, se llamaba. Fantástica la trilogía, está El Padrino, ¿no? Sí. Está luego la de Antes de amanecer, antes de atardecer y antes de anochecer.
luego la de azul, rojo y blanco, ¿no? Son esos colores. Y ya está, ¿no? Pero lo que te contaba, Javier, esto ocurrió en 1996. Y el colegiado lucense Gómez Freire estaba pitando el encuentro de primera regional que disputaba el Sober contra el Valadouro, y resulta que anuló un gol después de consultar a la Guardia Civil. Primero el árbitro lo había dado por válido, pero el equipo que había encajado el gol protestó mucho, o sea, decía que el gol no había entrado, era un gol fantasma. Entonces había una pareja de guardias civiles ahí, bien colocados, bien ubicados, ¿no? Quizá fueran los pioneros del árbitro de línea, de fondo, que pusieron un tiempo, ¿recuerdas? Sí. Y entonces el árbitro preguntó a la Guardia Civil, y la Guardia Civil le dijo que no había sido gol, y quién va a poner en duda, ¿no?, la palabra de la benemérita. Entonces anuló el gol. O sea, yo creo que esto nos indica que la solución la tenemos aquí, ¿no? O sea, ¿quién va a discutirla? ¿A quién vas a creer? ¿A tus ojos o a la Guardia Civil? Y cuando hubiera es lo que está pasando con el VAR ahora. Cuando hubiera trifulca, disparos al aire, ¿no? Con el tricornio y demás. Impone, pues tenían que ir con toda la equipación. Pero sí, vamos, yo a favor creo más en la Guardia Civil que en el estamento arbitral, por supuesto. Huelga decirlo. No esperaba menos, Javier, agradezco el apoyo. Me vuelvo a poner las gafas, ¿no?, para no marearme. Pero sí, no sé si cerramos el capítulo árbitros o con esto, ¿no? O sea, ya hemos puesto aquí la idea. España tiene la solución. Ahora falta que el aficionado al fútbol despierte de una vez y nos haga caso, ¿no? Porque también la Guardia Civil tampoco tiene mucha faena ahora tampoco, ¿no? Porque, no sé. Puede hacer una subdivisión, pues, de colegiados. Javier, 51, 51, 50. ¿Sabes qué es esto? ¿Cómo está la puntuación de los cabezas de la liga, no? Muy bien. Por un momento me sentí un poco Andrés Montes, ¿no? Como diciendo prefijos o cosas así, número de teléfono. Pero sí, el Barça ha ganado 1-0 al Rayo. Líder. No preguntes cómo. Es líder, empatado con el Real Madrid, que empató en Pamplona contra Osasuna. Tampoco preguntes cómo. Y el Atlético de Madrid se queda con 50 puntos porque empató en casa contra el Celta, y tampoco preguntes cómo. ¿Qué te pareció? ¿Viste el Madrid en Pamplona, no? Lo vi, lo padecí, Enrique, lo padecí. Pues bueno, un partido un poco desesperante, ¿no? Por también, bueno, lo de la expulsión, si quieres lo hablamos, y no, a mí ya estoy cansado del tema del fuck off y del fuck you y demás, pero a mí me pareció una expulsión ridícula, sinceramente. Por mucho que sí, que no creo que sea lo propio decir a un árbitro, pero que no, pero es lo de siempre. Es porque a veces sí, a veces no. Sí, claro, aparte te quiero decir que no es ese a veces sí, a veces no, tenía un factor humano que antes podías comprender, pero ahora con 2.000 cámaras también el VAR ve las desconsideraciones, ¿no? Porque el VAR a veces entra a las desconsideraciones de un jugador con otro, como ocurrió en ese partido con Jaime Mata y Murici, ¿recuerdas? Y, o sea, cada vez que dos jugadores de fútbol en un terreno de juego se dicen algo, ¿vamos a entrar? No, obviamente. Sí. Ni cada vez que dos jugadores se agarran en un córner, tampoco vamos a entrar. Pero a veces sí que se entra, y ese es el origen de todos los problemas. Sí, porque a veces sí, a veces no. Por cierto, por decir fuck off, le cayeron cuatro partidos a un jugador del Castellón esta temporada en la Copa del Rey, si no recuerdo mal, a David Flakus, que era esloveno, y yo me dije, ¿por qué no insulto en esloveno? Que nadie lo hubiese entendido, ¿no? O sea, no lo entiendo. ¿Qué propósito tenía eso, no? Pero eso es verdad. Te quiero decir, si están diciendo algo en su idioma o están diciendo algo, ¿por qué en inglés de repente te parece más ofensivo que en español, que dicen barbaridades? O sea, no barbaridades, sino que usan tacos y expresiones malsonantes, como puede ser fuck off,
en el fragor de una discusión con el árbitro y no lo interpretan como un insulto hacia su persona. Dicen un montón de expresiones malsonantes y nadie se lleva las manos a la cabeza ni se pone como si lo hubieran mentado a, no sé, y por qué eso, y por qué entonces el otro idioma, o sea, va a depender de que sepa el árbitro inglés o portugués o esloveno, como tú dices, o lo que sea, ¿sabes? No lo comprendo, la verdad, y me pareció una ridiculez expulsar a Bellingham por eso. Está claro para mí que le quería dar una lección, le quería enseñar quién mandaba y no pasa nada por decirlo, pero es así, porque ya le sacó amarilla hace tiempo por protestar a él, a Vinicius y a Mbappé en un mismo partido y decían que le había insultado Bellingham o no sé qué, y le tenía cogida la matrícula y en cuanto pudo le expulsó, le quiso demostrar que con él no se iba a chantar con un futbolista grande. Y para mí fue una muestra de autoridad por parte de Munura Montero. Y ya está. Y no pasa nada por decirlo. Munuera o Munuese. Siempre me acuerdo de este árbitro por Munuera o Munuese. Además, como le gustan tanto la lengua y, ¿no?, y esas cosas. Pues sí. El caso es que Madrid lleva 7 puntos, ¿no? Lleva, entre una cosa y otra. Sí, lleva 2 puntos de los 9 posibles de los últimos 3 encuentros. Claro, porque perdió contra el Español. Sí. Tampoco preguntes cómo. Empató contra el Atlético de Madrid en el derbi y este empate, ¿no? Entonces, pues así la liga, y pestañeas. Y también lo que es el fútbol en ocasiones, que se ha dejado ha dejado 2 victorias por 2 penaltis, Tchouaméni y Camavinga, un poco penaltis a posteriori, podríamos decir, ¿no? De estos penaltis que se hacen una vez la jugada ha pasado de largo o teóricamente no hay tantísimo peligro ya. Y es extraño, ¿no? Porque no recordaba últimamente al Real Madrid que le hubieran pitado muchos penaltis de ese estilo y ahora ha caído de repente en 2 consecutivos, ¿no? Que a veces es como cuando te das un golpe y siempre al final te acabas dando en el mismo lado. O sea, tienes una herida y te das con el mueble justo en la herida, ¿no? Pues al Madrid le ha ocurrido eso. Yo también, no sé, el penalti que Camavinga, pues es que a mí me parece complicado no, me parece complicado también es verdad que creo que tú no puedes una vez que haya pasado la jugada, o sea, tú no puedes actuar de una forma que da igual lo que pase una vez haya chutado Budimir, ¿no? O sea, entrar con todo y ya, bueno, ya luego lo que pase después da igual. A ver, ahí en teoría ese tipo de jugadas es penalti si considera que la acción es, no sé si imprudente, no sé qué término usan. Sí. Esto de fútbol es cultura, ¿no? O sea, que como que ha habido una fuerza excesiva en la acción, ¿no? Hoy ha habido por ejemplo, una del portero del Rayo con Rafinha, que después de chutar choca con él, pero entienden que esa acción es residual y que no se pita. Claro, han entrado ahora en ese bucle de pitar pisotones, de ese tipo de pisotón, que yo, por lo que recuerdo del fútbol con el que crecimos, pues eso jamás vi un penalti así, me parece, ¿no? Después de chutar, que el defensa que se tira para tapar choque con el delantero y sea penalti o pise, ¿no? Pero claro, es lo que decía Rubén García, el de Osasuna, cuando estaban ahí mirando la repetición con Mbappé, le decía, no, en el fútbol de ahora es penalti. Y probablemente sea así, ¿no? Que el fútbol de ahora es penalti, ese tipo de jugada, pero es que el fútbol de ahora no hace más que hacerme sentir viejo, Javier. Es lo que no le perdono al VAR. Yo creo que me siento mi padre viendo el Mundial del 94, cosas así, ¿no? Diciendo, esto es porque van de colores los árbitros, ¿no? Sí, cosas. Y ahora, y bueno, y luego el Atlético de Madrid lo que le hizo un favor al Real Madrid, Barrios, que le expulsaron en el minuto 8 por una entrada fuerte a un jugador del Celta. Curiosamente, además, Barrios también le habían expulsado contra el Leverkusen, ¿no? Hace poco. 2 partidos que eran importantes para el Atlético de Madrid, las 2 Barrios que está haciendo una muy buena temporada, y es muy buen jugador, pero que 2 entradas similares. Sí, pero además
Y además luego el gol del Celta fue un pisotón también ahí. Que es que ahora te pisan en el área, tienes que tirarte y quedarte en el suelo hasta que pase esto, ¿no? Que esto también influye mucho. Y luego también hubo algún agarrón de estos que a veces pitan y a veces no. Es que estamos lo de siempre. Es que estamos... yo por lo menos ya no sé ver el fútbol con una mirada limpia. Y de ahí no... se me ha olvidado, estoy tan con los árbitros, se me ha olvidado comentarte 2 cosas del Rayo, Javier, que te quería hablar. Una es Íñigo Pérez no defrauda. ¿Le has visto con manga corta? Sí, manga sí. corta en febrero, partido a las 11 de la noche. Manga corta que digo, por favor, ponte algo que como empate el Rayo quizá revisen que estás de blanco y se confunde, que has influido, ¿no? Estando de blanco en la banda, has influido en la defensa del Barça y quizá se pueda encontrar una nueva manera de anular goles. No lo sé, pero claro, manga corta. Tú has sido manga... Yo me he puesto a pensar, igual no voy en manga corta por la calle desde octubre, o algo así. Hombre. Y mira que no vivo en Helsinki, o sea, realmente. Ya, pero que digo, claro, es que como no hago deporte tampoco, no sé si tú... Y me he acordado de algo que yo hacía mucho de joven, cuando salía de fiesta, no sé si tú también, esto lo aprendí en Suecia, porque yo estuve, no sé si te he contado alguna vez, Javier, que estuve de Erasmus en Suecia, y ahí me di cuenta que la gente cuando salía de fiesta o a cenar o por la noche, claro, hacía mucho frío. Pero mucho frío, te estamos hablando de menos 20 grados, ¿no? Que a lo mejor Íñigo Pérez se ponía una chaquetita y todo, incluso. Y la gente llevaba solo, digamos, un polo o una camisa o una camiseta de manga corta también, para donde iba a estar cenando de fiesta o lo que fuera, y un abrigo, un superabrigo. Y porque si no, claro, si iba a haber muchas capas, luego era un jaleo, el guardarropa, no sé qué historias y demás, ¿no? Entonces, eso luego yo lo trasladé aquí durante mucho tiempo, de llevar abrigo y manga corta. Es algo que recomiendo a la gente. No sé si tú lo has trabajado. Sí, porque además yo me pone muy nervioso ir muy abrigado con muchas capas y que pasas calor luego enseguida cuando estás en un sitio cerrado y te empiezas a agobiar. Te despeinas, y no sabes qué hacer. Si te quitas un suéter a lo mejor, te despeinas. Odio esos momentos en los que a lo mejor vas a cenar con un grupo de amigos y los abrigos apilan ahí y hay una montaña de abrigos, y una montaña de bufandas, y una montaña de bragas de Green Day tuyas, y una montaña de guantes, y una montaña de jerseys luego, y me entra como una angustia tremenda. Y ahora por lo menos ahora ya, como no se puede fumar, porque antes era esa montaña que luego apestaba a tabaco. Sí, bueno, ¿no? Era tu casa, llegaban tus padres, verdad, ¿no? Y lo que dices tú, que yo no sé cómo el resto de personas viven, que a mí el invierno en España, que es probablemente el sitio más, probablemente el mejor sitio para pasar el invierno de toda Europa, ¿cómo sobreviven el resto de países? Porque a mí se me hace eterno, larguísimo, insufrible, triste el invierno. Pero bueno, pero volviendo a lo que decías de costumbres nórdicas... Las horas de luz, sobre todo. Claro. Lo que me contabas yo vi que yo no tenía ni idea de esto, lo que se denomina la siesta noruega, Enrique. ¿Cómo? Que dicen que por lo visto, en muchos sitios dejan el carrito del bebé fuera de la casa, con el bebé fuera, durante 20 minutos o algo así, porque es una costumbre que tienen desde hace un montón de años, y dicen que así los niños tienen menos tos y menos gripes y todo esto. A ti, desde luego, te había venido bien una siesta nórdica en tu infancia, para no estar ahora con estos problemas tuyos, pero... Me hubiese ido bien o muy mal. O sea, no veo término medio. O me hubiese quedado ahí en una siesta, o ahora sería lo que no te mata, te hace más fuerte, ¿no? Y se ve mucho, en algunos establecimientos se ve como 5 carritos de niños, como si fueran caballos en el oeste, fuera del salón,
y que porque están haciendo la siesta nórdica y que eso les da les ayuda nórdica. a estar protegidos. Sí. ¿Nórdica o Noruega? Esto es importante. Creo que lo hacen en Noruega y en Dinamarca, creo. A ver, entendí eso, no sé. En Suecia y en Finlandia no han llegado noticias, ¿no? No quiero pronunciarme sin estar todo seguro. Hombre, es verdad que esto, aquel oyente que nos dijo lo de las duchas frías, ¿no? Un poco, quizá, y lo de meterse en hielo, claro, esto, el frío, ¿no? Mata los virus, en teoría, ¿no? No sé, estoy hablando desde el desconocimiento absoluto. De una profunda ignorancia. Bueno, pues como el fútbol y el bar, ¿no? Tampoco hay mucha diferencia, Javier. Pero si Andoni Iraola revalorizó un montón de jugadores del Rayo, sí. Íñigo Pérez va por ese camino un poco. ¿Has visto el partido que ha hecho Andrei Ratiu, lateral derecho? Antes de nada, te quiero decir que a mí Íñigo Pérez, así como te digo que el fútbol a veces me parece que tiene un problema de imagen serio, y a mí Íñigo Pérez me parece uno de esos entrenadores que de alguna manera representan un poco, son un soplo de aire fresco. Para mí es como una nueva hornada de gente que va a venir, que ya está, como el caso de Íñigo Pérez, que parece un tipo muy buen entrenador, educado, que lidia muy bien, ha tenido hasta esta jornada, ¿no? Al Rayo casi en puestos europeos. Y va sexto, Va sexto y ha lidiado muy bien con el tema James, que era súper delicado y súper espinoso y le han dado la turra más no poder. Ha lidiado muy bien con el tema de Raúl de Tomás, que a otros se les atragantó y que Raúl de Tomás está medio en paralelo desconocido, pero el tipo lo ha logrado tener un poco, que no estropear la dinámica del partido. Y luego ha sabido lidiar, por ejemplo, también con un presidente que sabemos que es polémico, ¿no? y que es incendiario. Y me parece un tipo el otro día dijo que no le gustaba que se perdiera el tiempo, que habla claro, pero sin machadas, sin esa especie de pues caspa que a lo mejor tenían algún entrenador o incluso de que a lo mejor eran todos el mismo club privado de entrenadores, y ha llegado nuevo de forma discreta y me parece muy bueno y me cae muy bien. Hombre, no le gusta que se pierda el tiempo, pero Augusto Batalla es un maestro, el portero del Rayo, con esas cosas. Pero sí, yo también soy muy de Íñigo Pérez. De hecho, es una de las personas que yo pondría de árbitro, ¿no? ¿Tú no crees que lo haría bien de árbitro, sí, Íñigo Pérez? Sí, sentido común. Sentido común. Te prometo que me lo creería. O sea, incluso claro. Me lo creería aunque estuviera contra los intereses de su propio equipo, ¿sabes? Bueno, pues Andrei Ratiu es un chico que llegó a España muy, muy niño. Parece que en Teruel, en Aragón seguro, en Teruel. Y luego, también de muy pequeño, fue a la cantera del Villarreal con su familia. Y ahí me cuentan, tengo conocidos de Villarreal que me cuentan que Ratiu, que Andrei se pasaba todas las tardes, no sé si era en una plaza o saltaba al patio del colegio y estaba ahí todas las tardes él con la pelota, si no había nadie, él solo, toda la tarde jugando, sin parar, y si venían algunos niños más se ponían a jugar con ellos. Que esto es algo que yo pienso mucho. O sea, tú y yo, Javier, por ejemplo, no hemos sido futbolistas porque no hemos querido. Es así de sencillo, porque creo que hay una serie de actividades en la vida, o sea, igual que no hemos sido grandes carpinteros porque no hemos querido, pero si tú todos los días te pones 8 horas a hacer algo un día y otro, y sin parar, lo normal es que termines dominando la práctica de lo que estás haciendo. No sé si me sigues. La otra noche vi la teoría de las 10.000 horas que dicen, ¿no? Esa teoría de las 10.000 horas. Pero claro, si haces 20.000 horas, ya ni te cuento. El otro día, anoche vi el informe plus de Saúl Cravioto. 6 medallas olímpicas en
deportista español con más medallas olímpicas, que cuentan, hay un momento que el tío va a MasterChef Celebrities, ya con 3 medallas olímpicas, me parece, o 4, y gana MasterChef Celebrity. Y cuenta un cocinero que le ayudó, que unas semanas antes se presentó allí y le dijo, mira, es que voy a participar en esto y no tengo ni idea de cocinar. Y este dice que era verdad, que no tenía ni idea de cocinar. Pero que fue allí todos los días, que le decía un plato que tenía que hacer y que era como un robot. O sea, lo repetía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y al final decía un poco esto, decía, si en lugar de un concurso de cocina fuera un concurso de carpintería, lo hubiese ganado también, ¿no? Porque el deportista profesional al final tiene ese punto un poco de obsesión, ¿no? De obsesivo con lo que hace, de psicopatía. Sí. Y es un mensaje para todos los niños del mundo. Si tú estás 1000 horas haciendo lo que quieras, intenta hacer quizá algo más productivo que jugar a fútbol, que quizá dependan más cosas alrededor, pero aprenderás. Sea algo que te gusta mucho, sea tocar el clarinete, ¿no? O sea, es que no hace falta ser un genio para tocar el clarinete. Quizá para ser el mejor del mundo sí, pero para ser un buen clarinetista son horas, horas y horas y ya está. Es poco poético y muy prosaico, pero no hay otra, Javier. No, estoy de acuerdo. Vaya lección he dado aquí en un momento, ¿eh? Factos, de repente, el secreto de la vida. Factos, frases que piden mármol, Enrique, es increíble. De repente, de todos los idiomas decidiste hablar con el de la verdad, Enrique. ¿Tú qué empezarías ahora? Si digamos que alguien te ordena, Javier, a partir de mañana tienes que estar haciendo 6 horas algo hasta convertirte en el mejor de España en esto. O sea, tenemos un proyecto de gobierno para ti y no tienes opción de elegir. Tienes opción de elegir qué, pero vas a tener que hacerlo. ¿Tú qué eliges? 6 horas hablando contigo, Enrique. Vale, pero tú no llegas con esa tos. El problema es que me involucra eso, me involucra a mí. Imagínate yo 6 horas escuchándote, tiene que ser también, ¿no? Pues ser el mejor del mundo escuchando a otra persona, ¿no? Gracias a esto. No sé, algo, pero claro, tú si quieres, yo qué sé, ser de los que construyen, ¿no? Bueno, barcos, ¿no? Barcos dentro de botellas, ¿no? Sí. ¿Qué es el mejor del mundo en esto? Tú estás 8 horas durante 2 años haciendo eso y serás un maestro de eso. Te puedes ir a vivir a una localidad mediterránea, pequeña, ¿no? Una pequeña isla griega, quizá, vender esas cositas ahí y vivir muy bien solo con eso. Sacrifica 2 años, como hacer una posición, más o menos. ¿Tú crees? No te he convencido. O sea, por ejemplo, no creo que, por desgracia, a veces se cumpla esto. O sea, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Si quieres hacer algo, para empezar, o sea, lo primero es echarle muchas horas, mucha repetición, e incluso, sí, lo que siempre se ha dicho, ¿no? El ganar por trabajo a los demás. Lo que sucede es que no creo que sea condición necesaria y suficiente esa. Pero bueno. A ver, esto no es ciencia. Y sobre todo en el caso del fútbol, que es algo que primero es un deporte colectivo e influye en luego un montón de cosas, ¿no? Y que la competencia es brutal también. Pero tú coges algo que no hace mucha gente. Sí, pues estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Si tú quieres sacar bien un córner... claro, tú sacas 1 millón de corners. O sea, claro, exacto. Dedícate a sacar... Y eso sí que no hay secreto, y muchos que han sido muy excelsos en algo muy concreto. Te hablo, por ejemplo, de estos grandes tiradores de la NBA, ¿no? De J.J. Redick a Ray Allen, te decía, no, yo es que tenía Kyle Korver. Sí, Kyle Korver, que buenísimo, una mecánica de tiro espectacular, pero yo tiraba no sé cuántos tiros todos los días y llegaba 4 horas antes y hacía y ya está. Y al final lo que dices tú, que lo de Cravioto, ¿no? Que lo convertías en una costumbre, en un hábito y ya... Un autómata, ¿no? Sí, un autómata, eso, el no pensar, ¿no? El que sea algo tan... que yo creo que es lo ideal para un deportista, ¿no? Es el llegar a ese punto de casi de mente en blanco de
de no tener que pensar cuando te llega un balón y tienes que tirar o chutar, ¿no? Que es un poco lo que han hecho otros grandes como pues, también Messi, se me ocurre, ¿no? Que es lo que decía, ¿no? Que el tipo llegaba a un nivel de concentración y se abstraía de lo demás y ya está. Y luego hay, ya no en el ámbito competitivo, sino en el ámbito cotidiano. ¿Tú sabes la cantidad de cosas que decimos, no, yo no sé hacer esto? O sea, no sé hacer esto, pero porque no paramos 2 horas de nuestra vida en tener interés por saber hacer esto. Sí, ¿no? claro. Puede ser el bricolaje, ¿no? Que siempre es mi... Punto débil. Sí. Es mi punto débil como ser humano y padre de familia, ¿no? Y heredero, ¿no? Y penúltimo eslabón de la cadena de mis antepasados, ¿no? Que todos saben, son muy buenos en las cosas, de hacer cosas con las manos. Y yo siempre he decidido, yo no sé hacer esto, pero no sé hacer esto porque me lo ha hecho mi padre, por ejemplo, siempre, ¿no? Sí. O pagado que me lo haga alguien. Pero entonces, yo creo que cada vez sabemos hacer menos cosas. O sea que en teoría tenemos acceso a conocimiento ilimitado, pero yo soy muy bueno, por ejemplo, viendo stories de Instagram. O sea, a lo mejor las 2 horas al día, que a lo mejor estoy en Instagram y en Twitter, estuviera en eso, imagínate si yo sería un maestro del bricolaje, o sea, sería increíble. Pero no sé, o si hubiese ido ahí a jugar con Ratiu a la placeta, pues igual no estarías hablando conmigo ahora, Javier, no lo sé. No lo sé. ¿Sabes que otro entrenador vasco que prometía mucho en un momento dado y se está quedando un poco ahí? Me da un poco de pena, Javier. Joseba Echeverría. Inesperada aparición, Joseba Echeverría. Sí, un poco por seguirlo. Íñigo Pérez, que bueno, creo que no es vasco Íñigo Pérez, o sí, es navarro, pero bueno, juegan al Athletic también, los dos juegan al Athletic. Lo han destituido del Eibar, o sea, después de perder contra el Castellón, que es mi equipo. Esto me da un poco de rabia. Siempre cuando echan un entrenador después de perder contra mi equipo, digo, ¿qué pasa? O sea, que esto ya era como tocar fondo, ¿no? Era como, le habéis permitido que llegue aquí con una racha de partidos perdidos y ya pierdes contra el mío y dices, no, es que esto ya es intolerable, ¿no? Esto que me recordó a mi infancia porque a Javier Clemente lo echaron del Athletic de Bilbao por perder contra el Castellón también. Un 2-0 de mi infancia. ¿Qué te parece? Pero de Joseba Echeverría yo siempre recuerdo, o sea, un jugador con una carrera formidable, su partido de homenaje. ¿Tú recuerdas el partido que le hicieron la despedida en San Mamés? No me acuerdo. Es que es muy peculiar porque jugaron un partido al Athletic contra 100 niños. ¿O sea, has visto imágenes de eso? O sea, 100 niños en un campo. O sea, que esto parece las típicas ideas que decimos aquí, pero creo que ese partido lo organizó Galder Reguera, que hablamos mucho de él en la fundación del Athletic. Sí. Y era súper gracioso y divertido ver a 100 niños, ¿no? O sea, corriendo en masa contra la pelota y contra los jugadores adultos, y los otros intentando, creo que hay imágenes en YouTube y demás, si la gente lo quiere buscar. Sí. Me parece un broche muy bonito a la carrera. Creo 100 niños, o sea, hay la tentación de pegar un pelotazo, ir tumbando niños con pelotazos, ¿no? Un poco. Creo que voy a la fundación a una charla el 17 de marzo, por allá lo contaré por aquí, cuando tenga los detalles ya muy cerrados, pero me invitó Galder y la fundación muy amablemente a ir a charlar. Ya te daré más detalles, te va a gustar con quien hablo, creo. Es una maravilla el Thinking Football. Está el Thinking Football y el Corner Festival de La Real. Son mis 2 festivales de fútbol y cosas. Sí, mira, pues como un poco lo de Echeverría, ¿no? Que empezó en la Real Sociedad, y yo me acuerdo del impacto que fue cuando pagó la cláusula el Athletic Club de Bilbao para llevárselo. En 500 millones o algo así, ¿no? 550 me acuerdo. Sí, me acuerdo. 17 años tenía, me parece, Joseba Echeverría. Yeah. El Gallo, ¿no era el Gallo? ¿O se lo he inventado? Sí, yo creo que sí. Sí. El Gallo, Joseba Echeverría. Pues bueno, seguiremos su carrera como... Intentó el truco como entrenador, le he visto, de ponerse gafas. Esto es muy
Bueno, lo recomiendo mucho. Hablando del tema de gafas y lentillas, el otro día te comenté, ¿no? Que tenía yo esta obsesión mía de que no sabía mucho cuándo los jugadores habían empezado a usar lentillas o qué hacían antes de que las lentillas se inventaran. Pero otro día me encontré una historia que no conocía sobre una cosa que intentó Nike, que Nike se asoció con Bausch & Lomb, estos son estos que hacen lentillas, para crear las MagSight, unas lentillas que teóricamente protegían a los atletas de los rayos ultravioletas y demás, y de los contrastes cuando hacían diferentes deportes y estaban bajo los focos o había luz de día y demás. Entonces, eso por lo visto te permitía ver los objetos que venían a alta velocidad, como pelotas de béisbol o de fútbol americano o de tenis. Y las prohibieron. Esto fue en 2006 y las prohibieron porque llegaron a la conclusión de que para empezar, eran muy pintonas porque eran rojas o verdes. Entonces te daba te daba aspecto de loco. Claro, unos ojos rojos. Pero imagínate Bellingham con eso, claro, diciéndole fuck off a Monuera, ¿no? Exacto. Pero las prohibieron porque decidieron que era una ventaja competitiva, como el doping, ¿no? Entonces que daba ciertas ventajas a algunos deportistas. Sí, porque ellos decían, la mejora, o sea, una persona con miopía pasa a ver mejor que una persona con los ojos, digamos, normales, ¿no? O sea, como que el salto era... Porque entonces esas lentillas no se las podía poner a lo mejor a alguien sin dioptrías, no me entiendo. Entonces a lo mejor hombre, lo chaparon. Si nos ponemos así, las lentillas normales, sí, claro, para mí ya son doping, ya para mí son dopaje, ahora que lo pienso. Yo muchas veces esto lo he dicho, o la cámara hiperbárica, ¿no? Porque la cámara hiperbárica no puede ser... O sea, no se considera casi dopaje también, ¿no? ¿Por qué no te puedes tomar algo para que tu cuerpo genere más glóbulos rojos, ¿no? O lo que sea. ¿Y por qué sí para ver mejor, ¿no? O sea, igual que hay alguien que por la naturaleza, o sea, por no haber visto tanto la tele de niño, ¿no? O sea, no se puede tener todo. Sí, exacto. No haber sido un gafotas, ¿no? Estás premiando al que se portó mal de niño, ¿no? Y al que estuvo en la placeta chutando, a ese que le den, ¿no? Si claro. Por eso luego tiene los pulmones más débiles porque se constipaba y cogía bronquitis y cosas de esas, ese no se puede tomar determinadas cosas, ¿no? O sea, no. También estoy hablando aquí desde el desconocimiento, también otro tema más del que hacemos gala, ¿no? Pero estaría bien también, que después de lo del VAR se llegara a este hiperintervencionismo, ¿no? De no puedes usar Ventolin, no puedes dormir en una cama, ¿no? Puedes usar una cama de más de 1.000 euros, no puedes, no puedes usar Vixogroup, no puedes usar Defrenadol, o sea, llevarlo a un tema, a un no te puedes dar masajes, solo te pueden dar 2 masajes a la semana, sí, exacto. ¿no? Así regulado. Exacto, y que hubiera una especie ahí si tú no puedes tener niñeras, ¿no? No puedes tener niñeras. Exacto, si tu hijo llora, tienes que levantarte tú. Ese tipo de... Claro, sí. Esto ya complicaría un poco más el fútbol, ¿eh? O sea, hemos resuelto lo del VAR con la Guardia Civil, pero esto abriría un nuevo problema en el mundo del fútbol, Javier. No sé si... No. Es más Guardia Civil, Enrique. Más Guardia Civil. Vigila. Todo. Al final ¿Realmente tú piensas cualquier problema que tengas cada día se puede resolver? Realmente hemos inventado un país, un régimen militar hemos instaurado en un momento dado. Sí. Pero quiero decir, yo lo pienso ahora mismo, todos los problemas que he tenido en los últimos 10 años me los podría haber resuelto un guardia civil. O sea, exactamente todos. Cuando un día que la batería del coche no funcionaba, o sea, que es el mayor problema que he tenido, probablemente. Yo vivo cerca de una embajada y todos los días tengo ahí cerca de casa la Guardia Civil o al lado dando una vuelta o tal, y
Y lo agradezco, ¿eh? Agradezco dormir bajo las mantas de tranquilidad que me da la Guardia Civil, Enrique. Pues no sé si con... Bueno, un poco para redondear este mensaje, Javier, podemos tirar de gol cantado, porque estaba revisando goles cantados antiguos, porque a veces siempre voy al último que me envían y es un poco injusto, ¿no? Para los que se quedan rezagados. Y he encontrado uno que era de Navidad, que me envió PF, que dice: buenas noches, Enrique, primero de todo espero que pases unas felices Navidades. Las pasé, o sea, por eso que esté tranquilo, y que el Castellón se reponga de la mala racha. También ha sucedido eso, ya hemos ganado 2 partidos seguidos. Y luego dice: como segundo y más importante, en estas horas intempestivas de volver a casa de fiesta con los últimos de la lista de fondo, que esto me gusta mucho, claro, porque tenemos oyentes. Nosotros tenemos el reto de adaptar nuestro contenido a todo tipo de oyente, o sea, al madrugador, al que hace deporte con nosotros, al que siempre dice que tengo muchos platos por fregar, a ver si sacáis el podcast, este es un clásico también, y también a esta gente que nos escucha cuando vuelve de fiesta a casa, que quizá sea la gente a la que más gracia hagamos, ¿no? En ese estado, Javier, eso suele ayudar bastante, ¿no? Si a esta gente ya no le hacemos gracia, pues mejor que acabemos. Pues este PF en ese momento se acordó de nosotros, nos escuchó y se le ocurrió una propuesta para la sección de gol cantado. Resulta que esto, Taburete, ¿vale? O sea, Willy Bárcenas, antes de ser Taburete, tenía un proyecto piloto llamado Los Jardineros, ¿vale? Y Los Jardineros tienen varias canciones con muchas referencias futboleras. He estado investigando, Javier, o sea, aquí JPF me decía: cuando menos te lo esperas, mencionan a Lotina, a Lucas Leiva o a Wagner Love. Y es verdad, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, una que es no somos del Granada ni del Eibar, o te nombran a De Bayor o a Pardeza. Hay otra que dice Aguacaso ni caso, o sea, Aguacaso ni caso, es como el estribillo de la canción. Y es algo que yo desconocía, esta faceta previa de Taburete. Y que siempre han sido muy futboleros, eso es verdad, ¿no? Han sido bastante futboleros. Yo creo que no hicieron una canción para una Eurocopa, un Mundial en, sí, no sé luego, si en Punto Pelota, ¿no? Y también a Punto Pelota fue cuando era lo de Los Jardineros esto. Y luego también él me contó un día, ¿cómo se llama este defensa mítico argentino del Zaragoza? Puede ser Darío Franco, puede ser Cáceres. No. Defensa mítico del Zaragoza. Sí, es que no sé por qué me sale Pesoto, pero no es Pesoto, no es, claro, pero algo así. No, Pesoto. Argentino, seguro. Sí, yo creo que era argentino, yo creo que sí. Bueno, Ayala jugó ahí. No. Es que me dijo él, cuando vino al otro podcast, me dijo... ¿De qué época? ¿De qué época? Como 2003, 2009, algo así. 2003-2009, acotamos ese periodo. Pero el otro podcast, por favor, habla con propiedad. Podcast bueno, quieres decir, ¿no? No, me lo contó, me dijo de repente: ahora le quiero hacer una canción, o tres me ocurrió una canción sobre este jugador del Zaragoza. ¿Cómo se llamaba? Es que más tengo la imagen como él con la camiseta esta del Zaragoza negra y amarilla. ¿Sabes cuál te digo? La de las avispas, yo tuve esa camiseta. Pero igual, o sea, defensa seguro no sería Galetti ni parecido a Galetti, Acuña, pero... Acuña el paraguayo tampoco. Ni Snyder, por supuesto. No. Yo no me voy a ir de aquí hasta que lo resolvamos, ¿eh? No. Lana, un italiano se llama Lana. Tampoco. Poncio. Ah, Poncio, hombre, sí, Poncio. No, Pesoto, Poncio, ahí está, ahí. Ahí están las dos cosas. ¿Qué está ahí? ¿Qué dos cosas dices? Poncio y Pesoto. Poncio y Pesoto, vamos, son... Poncio y Pesoto sería la típica novela de detectives, o sea, cuando hagamos Mendilibar y Pacheta y Mendilibar, para el mercado ítalo-argentino,
Podría ser Poncio y Pesotto, ¿no? Poncio y Pesotto. Pues, sí, no sé por qué. Pues Poncio pues no es defensa, era más centrocampistas. Ahí me ya sí, que me das unas pistas falsas. Ya, voy a pillar. Poncio, efectivamente. Jugaba con Milito, jugaba Poncio. Sí. Y él quería hacer una canción a Poncio, me acuerdo que me dijo eso. Pues tuvo 2 etapas en el Zaragoza, tuvo, ¿eh? Y nunca olvidas, cuando alguien te mira a los ojos y te dice, entonces se me ocurrió una canción sobre Poncio. ¿Te acuerdas de Poncio? Poncio Pilato. Sí, sí. Pues Poncio llegó a Zaragoza con 21 años, procedente de Newell's. Y digo Newell's para que se note que domino el fútbol argentino. Estuvo 3 temporadas y media en el Zaragoza. Se fue a River 3 años. Luego volvió al Zaragoza otros 3 años y medio. Subió de segunda a primera y volvió a River, donde jugó hasta 2021 con 39 años. O sea, estuvo en River luego 3, 6, 9 o 10 temporadas más. O sea, me gusta mucho la carrera de Poncio, ¿eh? Sí, inesperadamente. Sí. Solo 3 clubes y un tipo muy leal, porque era muy de equipo, ¿no? Y muy honrado y tal. Este tipo de jugador me encanta, ¿eh? Y que encima jugando hasta los 39 años, ¿eh? Increíble. Hablando de veteranos y de Newell's, el otro día jugó Keylor Navas con Newell's y perdieron el derbi. Ya, sí, ¿qué? El clásico, como lo quieras llamar. No sé. Pero es interesante este mini revival, ¿no? De gente que vuelve de Europa a Argentina, ¿no? Que ya hablamos aquí de Ander Herrera y demás, y Muniain antes. Están como esas 2 vías, un poco, ¿no? De irte a Arabia, a Qatar y esos sitios. Sí, no sé, Javier. Dentro de poco será quizá ir a la Liga Española. Quizá hagan eso un poco, ¿no? ¿Tú crees que algún día será al revés esto? Porque esto nos lo llevan diciendo 20, 30 años, que cada vez que, bueno, quizá no tantos años, ¿no? Pero que quizá habrá un vuelco, que las ligas europeas dejarán de ser las más importantes, porque ya, no sé, está como muy asentado eso, pero no sé, esto geopolítica realmente, ¿eh? Todo geopolítica, Enrique. Geopolítica y guardia civil, todo esto. Otro tema del que estaba hablando sin tener ni puta idea. Se ha quedado muy claro, pero esa frase es bastante buena, ¿eh? Al final tú dices, esto es geopolítica, todo es geopolítica y zanjas la discusión. O sea, el arbitraje de esta jornada, Javier, geopolítica. Geopolítica y folclore. Yo con folclore y geopolítica, pues 4 libros más voy a sacar, Javier. Así que hablaremos el miércoles, que se juega la vuelta del Madrid City. Y ya veremos si estás un poco mejor que hoy, Javier. Sí, está no creas, que me encanta cómo está la cosa, ¿eh? He notado cierta confianza y optimismo, que es lógico, ¿no? Después de un 2-3 en Copa Europa, pero no sé, el Bernabéu no es el Fortín este año como ha sido otras ocasiones, ¿no? Y el otro día Nico titular y 4-0, ¿no? Ganó el City, me parece. O sea que no lo sé, Javier. Realmente hay mucho de geopolítica. O sea, hay mucho de geopolítica en el planteamiento del partido, y también te digo que hasta el minuto 70 todo será folclore. Te mando un abrazo enorme a ti y a nuestros oyentes, que ya sabes que es lo mejor de lo mejor que tenemos. Mira, también los pondría de árbitros a nuestros oyentes. Si la Guardia Civil dice que no, nuestros oyentes. Así que un abrazo, Javier. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.